Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel, soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy vamos a continuar con la exposición sobre estructuras avanzadas. Voy a hablar sobre los árboles. Entonces vamos a empezar por el código en Java y después continuaremos con el código hecho en C++. Vamos a abrir Java. Bueno, entonces ya estamos en Java con el código que ya está creado de mi árbol. Entonces lo primero que va a hacer es explicar un poco qué significa los árboles en Java. Entonces, los árboles en Java es básicamente es una estructura en la cual siempre se va a ramificar o va a tener una raíz de la cual pues van a nacer unos hijos, ¿sí? En este caso estamos viendo en pantalla lo que sería un árbol binario. Binario porque pues cada uno de sus padres solamente va a poder tener dos hijos. Hay árboles que pueden tener X hijos, N hijos, pero esos son otros tipos de árboles. En este caso vamos a ver el árbol binario como tal. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es crear mi clase privada llamada nodo y en la cual voy a crear al padre, el hijo izquierdo y al hijo derecho de tipo nodo, de mi clase nodo, junto con una variable de tipo entera llamada key o llave. Esta voy a inicializarlas, cada una de estas variables, en el constructor de mi clase, de la clase nodo. Entonces voy a inicializar aquí en mi clase, perdón, en mi constructor, voy a pedir como parámetro el entero llamado llave, el cual va a ser igual a mi variable llave. Eso es lo que va, el valor que va a almacenar mi variable llamada key. Después voy a inicializar tanto padre y los dos hijos como null para que queden vacíos, que es donde voy a ingresar cada uno de las partes o de los datos que voy a guardar en el árbol. Mi árbol va a ser compuesto por padres e hijos. Bueno, después de eso necesitamos un método que me permita agregar datos al árbol. Pero antes que nada, digamos que necesitamos inicializar la raíz, que es de donde parte todo. Entonces para eso nos vamos a la clase principal, que es trees, que en inglés, pues en español sería como árboles. Y voy a declarar a mi variable raíz de tipo nodo, de mi clase nodo, ¿sí? Y dentro del constructor de la clase trees voy a inicializarla como vacía. Ahora voy a proseguir a crear el método que me va a permitir agregar cada uno de los elementos a mi árbol. Entonces, para poder agregar, se creó un método llamado, valga la redundancia, agregar, el cual nos va a pedir el parámetro de tipo entero llamado índice, que pues va a ser el valor que va a variar y va posteriormente a decir en qué posición va a ir. ¿Sí? Entonces, después de esto, dentro de nuestra función, lo que va a hacer es que va a crear una variable de tipo de mi clase nodo, llamada n, ¿cierto? Va a tener como parámetro el índice que ingresemos y con un if, ¿sí? Si raíz, perdón, está vacía, lo que va a hacer es que raíz va a tomar el valor que ingresemos. Eso en caso de que esté vacía. Si no, entonces nodo, aquí digamos se crea una variable llamada de tipo de mi clase nodo, llamado auxiliar, que va a optar ese valor que está en ese momento en raíz. O sea, va a la raíz y toma ese valor ahora de auxiliar. Después, con un bucle while, lo que le voy a decir es que siempre y cuando auxiliar esté lleno, ¿sí? O sea, diferente de vacío, entonces n padre va a ser igual al auxiliar, n padre. Y después le pregunto, o con if, le voy a decir que si la llave es mayor al auxiliar, ¿sí? Aquí va a comparar con el auxiliar.
al objeto que está ingresando. Entonces le va a decir que si es mayor, entonces auxiliar va a ser igual al hijo derecho. Eso quiere decir que lo va a mandar por la derecha. Si no, lo va a mandar por la izquierda. Los valores mayores van por la derecha y los valores menores siempre irán hacia la izquierda. Después de esto vamos a indicarle que si la llave es menor al padre llave, ¿sí? Aquí ya estamos como en un padre y está variando con respecto a ese padre. Y nos va a indicar que si si el valor que se está ingresando es menor al padre, entonces este va a ir posicionado en la parte izquierda, en el hijo izquierdo, este valor N. Si no, pues va a ir a la parte derecha. Así de simple estaríamos creando las posiciones y agregando al árbol cada uno de los elementos. Después de esto, pues tendríamos que crear unos métodos que nos permitan organizar o poder extraer la información de nuestro árbol. Entonces aquí pues ya tenemos un método llamado preorder. Existen tres tipos de métodos en los cuales podemos recorrer el árbol, ¿sí? Una sería por preorder, inorden y posorden. El preorden básicamente es empezar, voy a explicarles con el árbol que tengo acá. Entonces es empezar desde la raíz y vamos bajando por todos los números de la izquierda. Después pasamos a la derecha hasta el 6 y los de la izquierda que sería el 4. Después iríamos hasta el 7. Después de esto cogeríamos los de la izquierda, el 10, 14 y terminaríamos en el 13. De esta forma. Entonces tenemos nuestro método preorder, el cual va a recibir un parámetro de mi clase nodo, n, y con un if le voy a indicar que si n está diferente a vacío, o sea que está lleno, me imprima en pantalla cada uno de los elementos que tenga mi árbol y que el recorrido lo empiece de izquierda a derecha. Básicamente es eso. Ahora, para llamar mi método, recordemos que tenemos que ir a la función principal main para poderla llamar. Entonces, previamente yo usé la función agregar para agregar cada uno de los elementos. Respectivamente cogí los números que están en este arreglo, como tal en este árbol. Entonces, una vez que tengamos estos datos ingresados por medio de mi método agregar, ¿sí? Le voy a decir básicamente que me cree por medio de que me imprima en pantalla el árbol en preorder, ¿sí? Entonces le voy a dar play, damos play, ya compilamos y entonces me va a mostrar, como dijimos, desde la raíz. Aquí voy a colocar esto más pequeño para que podamos ver. Entonces me va a mostrar el 8, el 3, el 1, luego pasa a la derecha, sería el 6, coge por la izquierda de este nodo padre, ¿sí? Sería el 4, y después vuelve y recorre la parte derecha del nodo 6, el nodo padre, que sería el 7, que sería el hijo. Luego pasamos al otro lado, que son los hijos de la raíz, el lado derecho, que sería el 10, 14 y el número 13. De este modo tendríamos el preorder. Ahora vamos a ver lo que sería el mismo, pero haciéndolo in order. Entonces aquí voy a colocar, coloco como comentario el preorder y habilito in order, que ya está creada, y vamos a explicar la función. Entonces in order, lo mismo, va a tomar como parámetro n, sí, va a hacer lo mismo, mientras que n esté lleno, le voy a pedir que me imprima en pantalla los hijos izquierdos, ¿sí? Y después los derechos. ¿Y cuál es la diferencia en orden? En orden es que va a empezar desde la parte de abajo, ¿sí? Con el ejemplo, vamos a ver. Entonces empezaría por los hijos, básicamente empezaría por el 1, luego seguiría el 3,
Después seguiríamos desde abajo nuevamente con el 4, el 6, 7, 8, 10, 14 y 13. Si compilamos, entonces nos va a aparecer el 1, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8, el 10 y el 13 y el 14. Estaríamos bien. ¿Listo? Entonces, eso nos lo mostraría. Ahora voy a explicar la última, que sea el post-order. Entonces, llamamos dentro de main al post-order, y el post-order consiste en lo siguiente. Es lo mismo, mientras que n esté lleno, le va a decir que imprima de izquierda a derecha, ¿sí?, cada uno de los elementos. Lo que va a hacer básicamente es empezar, vamos a empezar por el 1, el 4, el 7, luego el 6, el 3, pasamos a la parte derecha por el 13, el 14, el 10 y por último el 8. Si compilamos, vemos que empieza 1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10 y 8. De esta forma hemos completado las 3 formas de recorrer mi árbol, ¿sí? Bueno, eso sería todo por el momento. En el próximo video vamos a ver el árbol, pero en lenguaje de C++. Espero que les haya gustado el video y nada, muchísimas gracias por verlo. Hasta luego.